Bienvenidos todos una vez más a nuestra escuela dominical. Es un placer tenerlos una vez más con nosotros para estudiar la palabra. Les invito a hacer una oración en agradecimiento, amén, a nuestro Dios Padre. Te doy muchas gracias, Señor, una vez más por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por este medio, gracias por cada uno de nuestros hermanos de la editorial, Señor, que nos ayudan con estas clases, mi Dios. Agradecemos muchísimo por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor, todos los medios que pones, mi Dios Padre Celestial, para que se lleve a cabo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado en serio, mi Dios Padre Celestial, y se han enamorado, mi Dios Padre, de tus promesas, de tu palabra, Señor. Gracias por la grande bendición que tenemos en ti, Señor, la esperanza que nos has dado, mi Dios Padre Celestial, que seas tú hablándonos una vez más, Señor, para beneficio de nuestras vidas, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el tema, el propósito divino para la familia, y en esta ocasión vamos a estudiar el número 9, la clase número 9, y el título es la familia cristiana y el divorcio. Amén. El pensamiento central es la dureza del corazón humano ha producido muchos divorcios, pero la gracia y el amor de Cristo han podido prevenir muchísimos más. Amén. Tenemos el texto que sobresale en esta clase, se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, los versículos 10 y 11. Dice: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Y tenemos tres objetivos en esta clase, los siguientes. El número 1, analizar más a fondo las trágicas consecuencias del divorcio. Número 2, cultivar con mayor empeño un espíritu de perdón, comprensión y amor. Y el número 3 es orar y ayudar a parejas que estén al borde del divorcio a fin de evitarlo. Amén. Y la base bíblica, si no tiene su expositor, se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12, y también en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Amén. Voy a leerlos para familiarizarnos más con esta clase. Marcos capítulo 10, versículo 1, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Versículo 3, él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. 5, y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Versículo 11, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Ahora voy a leer 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la escuela dominical, porque es la facultad de la iglesia. Amén. Y los que se benefician de esta escuela son los cristianos que han ampliado mejor su criterio, amén, sobre asuntos de carácter serio en la vida común. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy controversial, amén, el divorcio. Sin embargo, el propósito de esta lección es examinar los principales pasajes de la Biblia en que se habla al respecto, y con el fin de reflexionar sobre la forma en que se debe entenderlo, amén, el pueblo cristiano. Entonces, el propósito de esta lección es para ayudar a los casados a mejorar su relación, amén, para que permanezcan casados y sepan cómo ayudar a otros a que eviten también el divorcio. Las estadísticas sobre el divorcio aumentan cada día más, y la verdad esto no parece mejorar, sino pues todo lo contrario. En los países más desarrollados son los
son los que más divorcios registran anualmente, pero también las otras naciones están siendo devastadas por este mal social. Entonces, las parejas que se divorcian suman millones ya en el mundo cada año. Entre las consecuencias de estos rompimientos matrimoniales están los daños morales, los daños espirituales, los daños sociales que sufren los divorciados. Por otra parte, están los millones de hijos que tienen que pasar por la dura experiencia de quedar bajo la custodia de solo uno de sus padres. En los peores casos hay pues escasez económica que trae hambre, dolor, miseria, así como traumas psicológicos en los hijos. Entonces, en muchos casos la educación de estos también se ve estropeada. Con la ayuda de Dios, pues hagamos algo para evitarlo, ¿ven? O por lo menos reducir esta tragedia mundial. Nosotros como cristianos contamos con el consejo de la palabra de Dios, amén, y contamos pues con la ayuda del Espíritu Santo para no cometer los errores que cometen los que ignoran la palabra de Dios, los que no la conocen, amén. Entonces vamos a ver el primer punto. El primer punto es Jesús y su ministerio educativo, amén. Y vamos a ver el primer inciso de este mismo punto, los que querían aprender, Vamos a ver una vez más el versículo 1 del capítulo 10 de Marcos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Siempre ha habido y seguirá habiendo dos grupos de oyentes, amén. Están los que desean oír la palabra de Dios y atesorarla en su corazón, y los que solo acuden para estorbar el mensaje. Y la mejor forma de estorbar el mensaje pues es seguir sirviendo a la carne. En la etapa de trabajo en Judea que se inicia en este pasaje, sucedió así mismo. Jesús había estado ministrando en Galilea, pero ya preparándose pues para asistir a la Pascua, la última que él se celebró, se trasladó a Judea. En el primer versículo dice que vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Es impresionante leer que dice que el pueblo volvió a juntarse a él. Pareciera que las multitudes averiguaban en qué parte del país se iba a presentar el Señor para acudir a él. Amén. El consenso general de los comentaristas es que esta gente se encontraba ya por esos lugares preparándose para el viaje a Jerusalén, para la temporada festiva de la Pascua, como habíamos dicho. Entonces Marcos es un escritor breve y conciso, y dice exactamente que de nuevo les enseñaba como solía. Es decir, con el mismo entusiasmo, con el mismo vigor de siempre, y consagrado al ministerio educativo. Y una vez más Jesús pues tuvo hermosas enseñanzas que compartir con ellos. Ahora vamos a darle un vistazo a los aguadafiestas, diría yo. Amén. En el inciso B dice los que querían tentarle. Ahora vamos al versículo 2 del capítulo 10 de Marcos. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Siempre ha habido gente que acude a donde se está enseñando la palabra de Dios, pero con malas intenciones. Amén. Esta vez, como de costumbre, se acercaron los fariseos, amén, a Jesús, pero no para ver qué podían aprender, sino para tenderle una trampa. Entonces, Marcos indica con toda claridad, dice que le preguntaron para tentarle. Esos fulanos eran egoístas y estaban frustrados. Ellos se nombraban maestros de la ley y veían con malos ojos, la verdad, el éxito de Jesús al ser buscado por multitudes de personas. ¿Por qué mejor no iban a buscar la paz que Él ofrecía y que les hacía tanta falta? O ir a buscar la sanidad mental, diría yo, que también les hacía muchísima falta. Y sobre todo, pues la salvación, ¿verdad? Pero como siempre pasa en muchos lugares, en vez de que los líderes del mundo ayuden al pueblo, son los que acaban trayendo más desgracia, son los que acaban trayendo confusión al pueblo que está ya pasando dificultades. Jesús se refirió a ellos como ciegos, guías de ciegos. Los fariseos
constituían una secta que nació en el año 150 antes de Cristo con los gobernantes macabeos y se consideraban como separados del mundo común. Ellos se ocupaban de interpretar la ley, pero lo hacían basándose en las tradiciones e interpretaciones rabínicas, más que en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que le hicieron a Jesús en esta ocasión para tentarle era un tema muy controversial en ese tiempo y la pregunta fue si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces la trampa aquí consistía en que si Jesús decía que sí, entonces podían acusarlo de liberal. Amén, como los de la escuela rabínica del maestro Hillel, encargado de una de las dos escuelas que enseñaban en aquellos tiempos a los judíos, amén, en los tiempos de Jesús. Entonces, este autorizaba el divorcio por cualquier causa. Él se basaba en Deuteronomio, capítulo 24, los versículos 1 al 4. Pero si Jesús decía que no era lícito repudiar a la mujer, entonces lo verían como aliado del maestro Shammai. Este estaba encargado de la otra escuela, también de aquellos tiempos, que no permitía el divorcio, a no ser por causa de adulterio. Entonces, este punto de vista no era muy bien recibido, por supuesto, pero ellos también podrían acusarle con Herodes, ya que acababa de matar a Juan el Bautista, y quizás indirectamente, pero él lo tenía en la cárcel. Y la razón era porque le había llamado la atención sobre el adulterio que él estaba cometiendo, amén. Entonces ahora vamos a ver el punto número 2, que es el antiguo problema del divorcio. Amén. Vamos a ver el primer inciso, por la dureza del corazón. Versículos 3 al 5 del mismo capítulo 10 de Marcos. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La fraseología de Mateo en el capítulo 19, versículos 4 a 8 es un tanto distinta a la de Marcos, pero el mensaje es el mismo. Amén. En Marcos 10:3 él pregunta: ¿qué os mandó Moisés? A lo que ellos responden en el versículo 4, dice: Moisés permitió dar carta de divorcio. Amén. Y en Mateo 19:7 dice más claramente, dice que los fariseos le preguntaron, amén. Dice que le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés? ¿Por qué pues mandó Moisés? Y Jesús es quien les dice en el versículo 8, dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces la versión de Mateo es más clara, porque el dar carta de divorcio no se dio como un mandamiento, sino solo permitió el repudio de la esposa en casos de adulterio o fornicación. Entonces, en la tercera división se ve algo más sobre las causas y razones por las que se recurre al divorcio. Amén. Lo que se debe recalcar aquí es el hecho de que Jesús atribuyera este recurso extremo ¿a qué? A la dureza del corazón. Entonces recordemos que en la lección de la semana pasada, bien, los que estuvieron estudiando con nosotros, se señaló una serie de factores que pueden contribuir a la unidad del matrimonio. Entre ellos, ¿qué mencionamos? Mencionamos la paciencia, mencionamos el amor, la comunicación, el perdón y sobre todo esto, la oración. Amén. Entonces, cuando el corazón de uno de los cónyuges o de ambos se endurece, la verdad no hay mucho que se pueda hacer para cultivar las virtudes señaladas. Amén. Por eso hay que actuar a tiempo. Muchas veces no hay razones para acabar llenos de amargura y de odio hacia la pareja. Si se prestara oído a la palabra de Dios, ¿verdad? Corriendo a Él en oración, con sinceridad, pidiéndole a nuestro Dios ayuda para poder vencer o matar la vieja naturaleza. De seguro que las relaciones serían mucho más mejor de lo que se conoce hasta el día de hoy. Amén. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora vamos a ver el inciso B. Contrario al plan de Dios. Este es el inciso B. Contrario al plan de Dios. Vamos a proseguir en los versículos 6 al 9 del mismo capítulo 10 de Marcos. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos y sin duda también los demás oyentes esperaban que Jesús les diera una respuesta que
es referencia a una de las dos corrientes de pensamiento. ¿Okay? O bien se hacía partidario de Gilel o se hacía partidario de Chamay. Eso, sin embargo, para sorpresa de todos, y como era su táctica común, él los llevó directamente a la palabra de Dios. Amén. Ni a las escuelas rabínicas, ni los partidos políticos influían en Jesús en cuanto a sus enseñanzas. Entonces lo primero que hizo fue preguntar, ¿qué os mandó Moisés? Amén. Ya dijimos que Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4 no dio un mandamiento, sino un permiso a los judíos que en verdad no apreciaban a la mujer, ni la unión matrimonial. Entonces, en el versículo 6 que acabamos de leer, el Señor hizo ver que ese fue el plan divino original. Amén. Al principio de la creación dice, varón y hembra los hizo Dios. Un breve repaso de los primeros 2 capítulos de Génesis es suficiente para enterarnos que la pareja humana es obra directa de la mano creadora de Dios. Amén. Dios no hace cosas malas. Jehová vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le hizo una ayuda idónea. Amén. La costumbre de dejar a la esposa por cualquier causa se había generalizado en el tiempo de Jesús. Era común que alguien desechara a su mujer por fallas en la comida, fallas en el trabajo y hasta por apariencias. También, por ejemplo, Gilel autorizaba a un hombre a echar a su esposa si hallaba una mujer mejor que ella, también como si fuera un auto, simplemente. Pero Jesús nunca aprobó tales infamias, sino que las atacó en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, se los voy a leer, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Okay? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Okay, las 3 normas establecidas por el Señor en los versículos 7 y 9 que leímos son de grande importancia para evitar el divorcio o la separación. En la primera es dejar el hogar de los padres para formar un nuevo hogar. ¿Okay? Muchas veces los problemas entre los esposos empiezan por discordias de los suegros u otros miembros de la familia. Tanto de un cónyuge como del otro. Leí de alguien que le decía a su amigo, voy a matar a mi suegro, le decía, y pues él creía que lo decía jugando, pero lo seguía repitiendo en diferentes ocasiones. Decía, no, yo voy a matar a mi suegro. Y el amigo le dice, oye, pero si es un buen hombre, yo no veo que te haya provocado, yo no veo que te haya hecho nada. Él la lleva bien contigo, ¿por qué sigues diciendo de que vas a matar a tu suegro? Dice, pues lo voy a matar porque él ya debió haber matado desde cuando a su esposa y no lo ha hecho. Entonces, un poco gracioso esto, ¿verdad? Pero la verdad, de acuerdo con el versículo 7, no es sabio que la nueva pareja se quede a vivir con los padres de uno u otro de los esposos. Lo ideal es dejar a los padres, amén, ¿para qué? Pues para formar una nueva vida, amén. Otra es una unión íntima. En el versículo 8 se enfatiza que dice, no son ya más 2, sino 1, ¿ok? Ahora dice, bien claro aquí, ninguna asociación humana, la verdad, es tan íntima y plena como la del matrimonio. Entonces, la falta de intimidad en la unión matrimonial consigue dar lugar a que surjan problemas graves que pueden pues, causar el divorcio. Que la otra es una unión indisoluble. ¿Qué es una unión indisoluble? Es una unión resistente, una unión inconmovible. Amén. Dice, por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la respuesta divina contra el divorcio. Y hay que entenderla bien, porque no se trata de evitar y llenar una forma que se lleva unos minutos, o culpar al magistrado que se encarga de hacer oficial los divorcios, sino más bien que no separe el hombre. Se refiere a que desde el día número 1 del matrimonio se trabaja en unidad, amén, en unidad en contra del divorcio. ¿Cómo? Bueno, pues primeramente tomando en serio las responsabilidades que conllevan el estar casado, amén. Dejar de estar abusando unos de otros, dejar
las cosas de niños y comportarse con madurez, amén. La verdad otra sería dejar de andar de sucios, amén, o sucias, jugando con fuego. Otra muy importante es entregarse con todo el amor y las fuerzas el uno al otro y sobre todo fundar todo esto y más en qué, en la piedra angular, en esa piedra que es Cristo Jesús, amén. Si se permitió el divorcio fue por el pecado, a ver, y por la dureza de corazón. Entonces la dureza de corazón es la acción o estado de resistencia y rechazo a la palabra y la voluntad de Dios. ¿Amén? Puede ser rechazo a escuchar la palabra de Dios o someterse y obedecer su voluntad. Entonces, el endurecimiento es un proceso por el cual una persona deja de tener conciencia de un acto de maldad. Que es un acto cometido o una actitud pecaminosa adoptada. ¿Ves? ¿Como qué? Pues como el orgullo, como la impiedad, como el odio, la lujuria, etcétera, etcétera. ¿Cuántas y cuántas? Entonces los hábitos pecaminosos pueden producir o agravar la condición de endurecimiento. ¿Ok? Entonces la dureza de corazón puede hacer que se destruya el sentido de pecado de la persona y se anule la posibilidad de qué, pues del arrepentimiento. Entonces, por muchos años he venido oyendo a tipos de fariseos que creen que porque ellos no se quieren divorciar, ellos están bien ante Dios. Pero la verdad es que viven un matrimonio infernal, diría, porque ni ellos son felices y tampoco dejan a los demás ser felices. Y la verdad es que hay algunos, no todos, ¿verdad?, donde los hijos son igualmente dañados o quizás peor en dicho matrimonio que en un matrimonio separado. La respuesta a esto es que no deberían llegar al divorcio, obviamente, pero tampoco deberían de vivir de tal manera, porque a fin de cuentas el resultado es el mismo. Amén, van a acabar mal las cosas, van a arruinar su vida aquí, van a arruinar su vida también por la eternidad. Amén, porque todo esto es malo, esto es un pecado terrible, es una abominación, amén, en contra de lo que Dios formó. Muy bien, vamos a ver el último punto, las consecuencias del divorcio. El inciso A dice cuando no existen causas, cuando no existen causas. Ahora voy a leer los versículos 10, 11 y 12 del mismo capítulo 10 de Marcos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Apenas si llegaron al lugar donde se hospedaban, los discípulos pues estaban intrigados por lo que habían oído. También volvieron a preguntarle de lo mismo. Ellos querían sin duda pues explicaciones más detalladas también sobre este asunto. Pero Jesús solo les dijo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y aunque entre los judíos no era común que la esposa repudiara a su marido, Jesús condenó incluso el divorcio iniciado por la mujer. Hay que señalar aquí que muchos de los que no han rendido su vida a Cristo en totalidad hacen uso de cualquier pretexto para violar los votos de fidelidad del matrimonio. El divorcio puede llegar a ser una manifestación de odio o dureza de corazón, falta de amor, falta de responsabilidad y consideración hacia la familia. Mi esposa y yo, como pastores, hemos tratado muchos casos de parejas que han hablado de divorciarse y otros que viven juntos por años y no se quieren casar, pero bueno, este es otro asunto, otro tema. Pero algo que he notado es que muchos de ellos, sumamente religiosos, usan hipócritamente para atacar o defenderse, también si es que en ciertos casos solo uno de la pareja decide divorciarse, o sea, acabar con la relación tóxica y por tal razón pues le caen encima porque ha considerado el divorcio, la palabra de. Pero la verdadera razón es que se está divorciando porque su estado es como un odre expuesto al humo, como dice el salmista en el Salmo 119, o sea que está a punto de perder su salvación. Amén. Y hasta los hijos están siendo dañados, aún peor que si el agresivo o agresiva no estuviera con ellos. Entonces, quiero que sepan algo. Creo
que el vivir juntos, cuando la relación es un verdadero infierno, que aún afecta a los hijos, es tan malo como el rompimiento de este. Ahora, un matrimonio así no es más que es una vergüenza, no, no importa cuántos años se han aguantado, porque el matrimonio es algo hermoso. Porque, razón, pues porque Dios lo diseñó y no se trata de una pelea de aguante como las de box, ¿verdad? A ver cuántos aguanta, cuántos segmentos. Lo que siempre tratamos como pastores, lo que siempre tratamos como siervos de Dios es ayudar, amén, a mejorar la calidad de vida de los matrimonios. ¿Para qué? Para que no acaben en divorcio, amén, y puedan disfrutar de tan grande bendición y amor del uno para el otro. No es fácil y quizás hasta sea algo complicado porque el ser humano todo lo complica, amén. Quizás por eso no se va a reconocer el matrimonio en el cielo, pero es muy recompensable, es dichoso, amén, cuando se vive de acuerdo al plan de Dios. Amén. So, como ya indicamos anteriormente, ciertas autoridades religiosas de los judíos autorizaban el divorcio por simples sencilleces. Amén. Un hombre podía repudiar a su mujer porque simplemente ya no le agradaba. Amén. Y podía casarse con una más hermosa o que fuera más joven y bella que su esposa. Entonces, esta tendencia no ha desaparecido. Por el contrario, ahora más que nunca sobran excusas para divorciarse. La más común es la falta de compatibilidad. Amén. Así se justifican los millones de divorcios que tienen lugar en el mundo. Y Jesús se opuso a esta práctica permisiva. Entonces, la respuesta cristiana se halla en la declaración del Señor. Dice, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. ¿Cómo? Pues mucho antes de tener que firmar la carta de divorcio, mi amigo, o que el Estado lo dé por hecho por abandono de hogar, amén, como lo es aquí en este estado de Carolina del Norte, después de un año. Entonces, otra vez, ¿cómo? Siendo un verdadero esposo o esposa, o un verdadero padre, o una verdadera madre, una dama, un caballero, así es como un hombre y una mujer verdadera no dejará que el hombre viejo separe lo que Dios juntó. Así de sencillo. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Yo creo que si hay algo vergonzoso aquí es que ahora veamos matrimonios de hombres con hombres o mujeres con mujeres, dándoles una supuesta calidad de vida mejor a los hijos. Tienen todo, la verdad. Hay respeto, hay responsabilidad y todo. Nomás que está todo chueco y todo al revésado. Es una blasfemia, la verdad. Es en contra de lo que Dios formó. Pero es una vergüenza aún para nosotros que conocemos esa parte, pero hacemos un batidero terrible, que acabamos igual, si es que no peor. Amén. Ahora vamos a ver el inciso B, dice en casos de adulterio. Amén. Vamos a ver Mateo 5:32 y luego el capítulo 19, versículo 9. El 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. So, es verdad, como lo hemos venido indicando, que la única razón aceptable para el divorcio, según estos pasajes, que es pues el adulterio o la fornicación. Sin embargo, este permiso divino está basado en hechos circunstanciales, amén, arraigados en la pecaminosidad humana. Entonces, como dice su palabra, ese no es el plan de Dios, mi amigo, sino solo un medio de escape, amén. Pero aun cuando se cree hallar causas para el rompimiento, amén, no debemos olvidar que las consecuencias siempre son desastrosas, las consecuencias son muy tristes, amén. Los que han pasado por esta experiencia dolorosa confiesan que quedan cicatrices que jamás llegan a desaparecer. Los hijos y los familiares cercanos de ambos cónyuges también pasan por un largo periodo de desajustes y desvelos, mortificaciones. Y por otro lado, si se trata de cristianos activos, pues su participación en la iglesia puede ser estorbada o hasta anulada, dependiendo de cuál haya sido su falta o participación en romper los votos matrimoniales. Amén. So, en el aspecto social hay también un proceso de cambios que muy pocos pueden pasar sin dejar pues de ser afectados. Amén. Otras opciones, es el último inciso, otras opciones. Y vamos para esto a leer ahora en 1 Corintios, una vez más, el capítulo 7, versículos 10 y 11, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice en el versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, en este capítulo de su primera carta a los Corintios, aquí el apóstol Pablo trata de dar respuesta a la consulta que le hicieron sobre el matrimonio. Algunos pensaban que la vida matrimonial era un estorbo, ¿también? Y la verdad todavía hasta ahorita se mira muchas veces en algunos que les gusta andar para allá y para acá evangelizando y les acaba estorbando supuestamente el matrimonio. Entonces, muchos, especialmente los que estaban casados con incrédulos, se separaban de su cónyuge con una serie de excusas. Amén. Pero Pablo no vaciló en condenar esta actitud. Amén. En el versículo 10 les dice, los que están unidos en matrimonio, dice, mando, y lo dice no yo, dice sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, como vemos aquí en este pasaje, el apóstol no mencionó el tema del divorcio, amén, pero prohibió que la mujer se separara del marido. Amén. Pero en el caso desafortunado de tener que separarse, mandó que no se casara, amén, con ninguno otro. Entonces, lo más bello de este versículo quizás sea este consejo tan sabio: reconcíliase con su marido. No, el paso de la reconciliación puede parecer imposible para un corazón herido, ¿verdad? Pero viéndolo bien, esta es la mejor de todas las opciones. Siempre hay una opción de amor y paz, amén, aún para los casos más reprochables, amén. La alternativa cristiana es reconocer todos los factores que contribuyeron al fracaso. Entonces, dar lugar a la misericordia, el amor y la paz de Cristo y perdonar de todo corazón. Esta actitud bondadosa puede restaurar todo lo perdido, amén, tanto en lo personal y familiar como en lo espiritual. Amén. Los que han hecho uso de esta alternativa, donde los dos han luchado juntos hacia adelante, nunca se han arrepentido, amén, porque no hay remedio más eficaz para una ofensa que el acto del perdón, amén. Es como desarmar completamente y a su vez es como casarse con alguien nuevo, amén, porque cuando alguien nace de nuevo viene a ser una nueva criatura, amén. Bueno, para resumir, quiero agradecerle a todos aquellos que estudian junto con nosotros a través de este canal en YouTube las Sagradas Escrituras, pero también quiero aclarar que esta lección no debe tomarse como un desafío a las autoridades de la iglesia donde usted asiste, porque cada iglesia se ocupa de establecer las normas y procedimientos para casos de esta naturaleza y hay que ver cada caso específico, amén. Cada organización o concilio está capacitado para aprobar o desaprobar las normas de conducta de su feligresía. Entonces, el propósito en sí de este estudio ha sido para estimular, amén, estimular a la reflexión cristiana y también para fomentar el espíritu de restauración y amor, para que no haya más rupturas, amén. Ya el mundo está atestado de aflicción, el mundo está lleno de dolor por los millones de divorcios que hay cada año. Por eso en sus respuestas a los fariseos maliciosos, Jesús los llevó a las Escrituras. ¿Para qué? Pues para demostrarles que el divorcio no era parte del plan de Dios. Amén. Bastante énfasis se hace en que estas medidas permisivas se dieron. ¿Por qué causa, mi hermano? Mi hermana, por la dureza de corazón de los pecadores. Amén. Así de sencillo. Entonces, la primera vez que se tuvo que recurrir a este permiso fue ya a la final de la vida de Moisés, de Deuteronomio 24, versículos 1 a 4. En esto se basaron algunos maestros de la religión judía. ¿Para qué? Para autorizar el divorcio por cualquier cosa. A ver, Jesús se opuso rotundamente a esta concupiscencia, diría yo, y elevó no solo el valor del matrimonio, sino también el del sexo femenino. Amén. Aunque hayamos algunas diferencias también entre la versión de Mateo y la de Marcos, como lo vimos, amén, algo podemos decir con seguridad, y es que estos escritores no se contradicen. Amén. En dos lugares Mateo menciona la declaración de Jesús en cuanto a la única razón por la que el divorcio puede permitirse. Amén. Una de ellas, Mateo capítulo 5 versículo 32, y la otra en el capítulo 19 versículo 9.
ahí usa la palabra fornicación, amén, la cual es sinónimo del término adulterio. Entonces, también vimos otro pasaje del Nuevo Testamento que da instrucciones, amén, sobre el matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, y aquí el apóstol pues no entró en detalles sobre el divorcio, y en el capítulo 11 parece referirse a los esfuerzos que deben hacerse para evitar una separación definitiva. Más bien aquí se aprecia en su enseñanza el énfasis para que los cónyuges separados vuelvan a unirse y se reconcilien con amor y paz. Amén. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo, Pablo anima al cónyuge cristiano a llevarse bien con la persona incrédula y lograr que el matrimonio funcione. Ahora, si por otro lado el cónyuge incrédulo insiste en irse, Pablo dice que está bien dejarlo ir. Amén. Y si la única alternativa para que el cristiano preserve su matrimonio fuera negar su fe, esto sería peor que la disolución del matrimonio. Amén. Bueno, hasta aquí llegué con esta clase, pero les quiero recomendar leer las siguientes citas que han sido seleccionadas en el expositor con el fin de orientarnos para entender mejor la siguiente clase y para tener una mejor comprensión. Quiero que se enfaticen en Lucas capítulo 12, de los versículos 13 al 31. El título del próximo estudio es La familia y las finanzas. Amén, que es un tema de suma importancia para la familia. Amén. Les recomiendo mucho también las clases dominicales para los jóvenes, para aquellos que también entienden el inglés con nuestro hermano Dennis. Unas clases bien hermosas también que les van a ayudar mucho. Amén. Y nos vemos la próxima clase con nuestra hermana amada José. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención.